La preocupación más grande que tenemos las personas y que nos impide ser felices de verdad es pensar ¿qué dirán los demás? ¿Qué van a pensar de mí si hago tal cosa? Para empezar el vídeo quiero que hagas una pequeña reflexión. Piensa en alguna ocasión donde tú hayas visto a alguna persona por la calle, por ejemplo, haciendo alguna cosa extraña. No sé, por ejemplo, ponerse a bailar en medio de la calle o ponerse a cantar, alguna cosa que a ti en ese momento te produjo incluso vergüenza ajena. Seguro que a todos nosotros nos ha pasado, a mí al menos me vienen a la cabeza un montón de situaciones donde he visto gente hacer el ridículo por la calle, hacer cosas completamente inverosímiles. Pues tú en ese momento obviamente le prestaste atención porque era algo extraño de ver, pero piensa en cuánto tardaste en olvidarte de lo que acababas de ver, cuánto tardaste en volver a tu rutina, en volver a tus pensamientos y en volver a tu vida. Probablemente minutos. No pasaron más de 5 o 10 minutos hasta que tú te olvidaste de aquello que viste y volviste a hacer tu vida como de normal. Pues imagínate si una persona haciendo una cosa súper extraña por la calle, a ti solo te ha llamado la atención unos minutos y luego te has olvidado de ella, pues imagínate qué hacen las personas cuando tú les hablas, cuando les enseñas alguna cosa o cuando te muestras al mundo tal y como eres. Las personas te están prestando mucha menos atención de la que tú crees. Muy buenas, mi nombre es Elizabeth y en este canal vamos a hablar de cosas relacionadas con el crecimiento personal y con la espiritualidad. Y en este vídeo en concreto vamos a hablar de 5 maneras, 5 principios, 5 reflexiones que puedes hacerte tú mismo o tú misma para dejar de darle importancia al que dirán. El punto número 1 es cometer el error de pensar que podemos controlar la opinión de los demás. Tú puedes pensar, si actúo de esta manera le voy a caer bien a tal persona. Si hago esto seguramente le caiga bien a mi compañero de trabajo o a mi jefe. Si hago las cosas bien y tal y como yo las creo, nadie me va a criticar. Si explico bien mis intenciones y de una forma clara, todo el mundo me va a entender. Todo el mundo va a tener la misma opinión que yo. Soy muy buena persona, todo el mundo me va a aceptar. Pues nada de eso es verdad, porque hagas lo que hagas, aunque a ti te parezca que estás actuando maravillosamente bien, siempre va a haber personas a las cuales no les vas a caer bien. Da igual si triunfas, si haces algo increíble, si eres tímido, si eres extrovertido, si hablas mucho o si hablas poco. Siempre va a haber alguien que te critique, que te admire, que no conecte contigo o que te malinterprete. Y darte cuenta de eso puede ser muy liberador, porque no tienes que ser perfecto, simplemente tienes que ser tú y no esperar nada de nadie. Así que aunque te pudieras cambiar de piel cada día para intentar caerle bien a todo el mundo, aunque hicieras eso, siempre habrá personas a las que no le caigas bien, a las que no conectes. Y eso se complementa muy bien con la ley de los 2/3, que básicamente dice que hagas lo que hagas, siempre habrá 1/3 de la población que te critique. Punto número 2. Entender que la gente juzga constantemente. Y no lo digo para meterte más presión, pero es que es así. Tú, yo, todo el mundo juzga siempre lo que hacen los demás. Mira qué hace, mira cómo va vestido, mira qué ha dicho, qué raro, qué exagerado, qué ridículo. Y muchas veces lo hacemos incluso inconscientemente. Pero todo lo que nos entra por los ojos y lo que vemos pasa por nuestra lógica, por nuestra criba, y de alguna manera juzgamos, aunque lo hagamos interiormente. Pero aquí viene lo importante, sabiendo eso, sabiendo que es inevitable que la gente te juzgue, hagas lo que hagas, no te lo tienes que tomar personalmente. Habrá gente que juzgue internamente y que no lo externalice. Hay personas que se lo quedan para ellos y hay personas que te lo dicen a la cara. Entonces, sabiendo que siempre te van a juzgar, la clave aquí es entenderlo y simplemente que no te afecte, porque no lo vas a poder evitar. El punto número 3 es entender que muchas personas ni siquiera piensan por sí mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas opiniones que tienen los demás son opiniones heredadas, por ejemplo, de sus padres, de sus amigos, de aquello que han escuchado en las noticias, porque quizá ellos mismos también tienen miedo a pensar distinto, tienen necesidad de pertenecer en algún grupo, en algún colectivo, por costumbre o simplemente por repetición social. Así que muchas personas critican automáticamente porque aprendieron a hacerlo así y que ni siquiera se han parado a reflexionar ellos mismos sobre alguna cosa. Porque los humanos estamos muy condicionados a lo que nos envuelve, a los grupos sociales. ¿Pero por qué lo hacen? Porque quizá es lo que han escuchado repetitivamente en las noticias y tampoco se han parado a pensar en aquello que realmente están diciendo. Ni siquiera ellos mismos han reflexionado sobre su propia opinión, simplemente la están repitiendo como unos loros porque lo han escuchado en todos lados. Si realmente las otras personas ni siquiera tienen una opinión fundamentada, una opinión propia sobre algún tema en concreto, ¿por qué te va a importar a ti que te critiquen sobre tu propia opinión? Si es que ni siquiera ellos mismos saben lo que están pensando y por qué lo están pensando. Así que tú siempre ten tu opinión, aunque sea contraria a los demás. Cada uno puede tener la suya y evidentemente cada uno es libre de poder opinar sobre cualquier cosa y de poder decir lo que quiera sobre algún tema en concreto.
quieto. Punto número 4. Las críticas que recibes hablan más de ellos que de ti. Si tú estás actuando bien sobre alguna situación, por ejemplo, una relación, una amistad, un trabajo, y solo recibes críticas, comentarios negativos y malas vibras, esto dice mucho más de ellos que de ti. Puedes estar completamente tranquilo porque si tú estás obrando correctamente y crees que lo que estás haciendo es correcto y aún así te tratan mal, ahí no es. La misma frase dicha por una persona o por otra nos afecta de manera distinta. Imagínate que estás en tu puesto de trabajo y un compañero de trabajo te está diciendo que algo no lo estás haciendo bien y quizá te lo diga de malas maneras, pero como es un compañero de trabajo que quizá también tienes buena relación, no le vas a dar tanta importancia. Pero ahora imagínate que estas mismas palabras te las dice tu jefa o tu jefe. Ahí seguramente sí que te va a importar mucho más. ¿Por qué? Porque ya estás dando una importancia a la persona que te está diciendo esto, aunque el mensaje sea exactamente el mismo. Y piensa que las opiniones, que todo lo que te digan los demás, nunca es completamente objetivo. Siempre va a estar influenciado por sus heridas, sus inseguridades, su historia, sus frustraciones, sus miedos, lo que ha vivido en casa, cómo se ha educado. Por eso, una misma persona puede ser amada por mucha gente y al mismo tiempo odiada. Punto número 5. El miedo a quedarnos solos. Puede ser que no te estés mostrando realmente tal y como eres porque tengas miedo a quedarte solo. Tienes miedo a ser rechazado, a perder aceptación de los demás, a decepcionar o a no permanecer a algún grupo o algún colectivo. Entonces lo que haces es básicamente ser un camaleón, adaptarte a cada nueva situación, adaptarte a cada nueva persona, a ser de una forma cuando estás con unas personas y a ser de otra cuando estás con otras personas. Te callas opiniones por el miedo al que dirán, cambias según el entorno y ocultas partes de ti mismo. Y llega un punto que ni siquiera tú sabes quién eres. Pero esto, una vez más, es vivir con la idea de intentar gustarle a todo el mundo. Y esto no es posible. Ojo, tampoco digo que tengas que decir tu opinión siempre en cualquier lugar. Puede ser que tú estés en un lugar y que simplemente por las energías que te esté transmitiendo ese lugar, por las personas, no te apetezca abrirte y hablar de ciertos temas. Pero esto es una cosa, y la otra muy distinta es que tú, queriendo dar tu opinión y estando cómodo en la situación, no la digas por miedo al que dirán, por miedo a pensar, si digo esto ahora y aquí con estas personas me van a juzgar. Y ahí es donde entra el miedo de quedarse solo, el miedo de, vale, si digo esto, luego van a pensar de mí cosas negativas y me van a abandonar. Si te sientes identificado con este punto, no te queda otra que descubrirte a ti mismo, que conocerte, saber realmente quién eres, para poder dar tu opinión cuando te apetezca, sin miedo a que te juzguen, porque recuerda todos los puntos anteriores que hemos comentado. Digas lo que digas y hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que te critique. Así que sabiendo eso, ¿por qué no ser tú y ya está? Y punto número 6, pensar que todo el mundo está pendiente de nosotros 24/7. Esto va muy atado a lo que he comentado al principio, de decir, vale, nosotros nos podemos fijar en alguna cosa cuando vamos por la calle, cuando estamos en nuestra rutina, cuando estamos yendo al trabajo, nos podemos fijar en alguna cosa que nos llame la atención, pero al cabo de muy poco se nos va a olvidar. Esto es como la teoría del spotlight, de pensar que tenemos un foco apuntándonos 24/7 y que todo lo que estemos haciendo, la gente nos está mirando y nos está observando. Esto es completamente mentira, porque todo el mundo va a su rollo, todo el mundo está pendiente de sus cosas, así que no tengas miedo tampoco a hacer cosas que quizás sean salir de tu zona de confort. A mí personalmente al principio me daba muchísima vergüenza ponerme a grabar delante de una cámara y publicar vídeos, porque pensaba, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a pensar las personas que conozco? Pero al final la gente quizá les sorprenda al principio, pero luego se olvida, porque tampoco le importa lo que hagas tú. O sea, le puede llamar la atención en un principio, pero luego se va a olvidar. Va a seguir con sus vidas y aquí no ha pasado nada. Así que haz lo que quieras, empieza ese proyecto, visita ese lugar, haz ese viaje sola, atrévete a hacer lo que quieras y si no, piénsalo tú mismo. ¿Cuántas veces has estado pensando en lo que está haciendo otra persona? Quizá durante unos minutos y luego se te olvida y vas a tu bola y haces tus cosas. Así que los demás también lo hacen contigo. O sea, ¿cuánto tiempo pasas realmente pensando en los errores de las otras personas? ¿Cuánto tiempo pasas pensando en lo que está haciendo la otra persona? Muy poco. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!